Seguimos con nuestras entrevistas y está con nosotros Francisco Ulloa, aspirante a legislador provincial por Cotopaxi del Movimiento Popular Democrático, para contarnos sobre sus propuestas de campaña. Gracias, Francisco, por estar aquí en Desayunos 24 Horas. Muy buenos días, María Josefa, muchísimas gracias por la invitación. Una de las principales propuestas, como lo hace todo su bloque, es la derogatoria del decreto 813, aquel que tiene relación, si no me equivoco, con las renuncias compradas, vendidas, pagadas a los funcionarios públicos. Se trata un poco de restituir la vigencia de la estabilidad laboral de los funcionarios públicos. Sí, efectivamente, de lo que se trata es de garantizar el derecho a la estabilidad de los trabajadores, estabilidad que está garantizada en la Constitución de la República. Siempre hemos señalado nosotros que una de las cosas fundamentales en el Ecuador para garantizar su desarrollo es dar estabilidad al empleado público, en donde no sea sometido a lo que significan las intencionalidades de un gobierno de utilizar al empleado público en procesos electorales, coartando su libertad de elección y de poder efectivamente garantizar su capacidad de trabajo en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido yo creo que es necesario no solo derogar este decreto, sino garantizar que las leyes se cumplan y se cumplan de manera adecuada, María Josefa. Es increíble cómo en el Ecuador se deja en la indefección a cientos de ecuatorianos que en realidad necesitan garantías para poder trabajar. Permítame referirme, por ejemplo, a la Ley de Defensa del Artesano, que hoy está en franca contraposición con la famosa Ley de Fomento Artesanal. La Ley de Defensa del Artesano son 59 años de vigencia y hoy, al confundir entre lo que significan derechos adquiridos de los artesanos y tratar de convertirlos en una especie de microempresarios, lo único que se está haciendo es atentar contra una amplia gama de sectores productivos del Ecuador. Son más de 176 ramas de artesanos que hoy no tienen garantías suficientes para poder desarrollar su trabajo. Y usted sabe, María Josefa, y el pueblo ecuatoriano lo sabe, que en ese sentido una de las cosas que más necesita el Ecuador es de mecánicos calificados, de fotógrafos calificados, de banistas, de bloqueros, de sastres, de modistas, de panaderos, que estén debidamente calificados y amparados por una ley que les dé la posibilidad real de desarrollarse y garantizar su desarrollo. Hoy, lastimosamente, con estas dos leyes en contraposición, lo único que se está haciendo es burocratizar al sector de los artesanos, tratando de eliminar su capacidad organizativa gremial y limitar con eso el desarrollo de un amplio sector. En 59 años de vigencia de la Ley de Defensa de los Artesanos, mire que curiosamente el Estado ecuatoriano ha incumplido con obligaciones como, por ejemplo, la aportación obligatoria que debía haber tenido para el seguro social de los artesanos. Es por eso que una de las cosas que yo estoy señalando y que hay que hacerlo con urgencia es que los asambleístas en el nuevo periodo salgamos del recinto legislativo a socializar adecuadamente las leyes. Es la segunda vez que un candidato a la asamblea habla de esto y es interesante ver cómo se puede recoger una necesidad que también puede significar un sector productivo de manera un poquito más formal, como aquellas carreras, en este rato que usted define o detalla un poco, las personas amparadas por su oficio en la normativa que tiene relación con los artesanos. Además, significaría también poder llenar esa distancia entre salir del bachillerato e ingresar a la universidad, porque al final no ingresar a la universidad y desarrollarse en oficios distintos no significa ni más ni menos que nadie, simplemente ir de acuerdo a las habilidades que uno tenga. Y ese espacio está como en una informalidad, ¿no cree? Yo creo que no solo está en una informalidad, María Josefa, sino que además una serie de leyes conexas les han dejado sin sustento. Desamparados completamente. Solo por poner un ejemplo, la calificación de los artesanos en la Ley de Educación General ya no está constando como atribución del Ministerio de Educación, y eso está generando graves problemas a lo que significa la calificación de los artesanos. Es por eso que hay que dar seguimiento adecuado a todo el proceso de leyes, para que las leyes no vayan quedando, María Josefa, en simple letra muerta. El pueblo ecuatoriano reclama que la Constitución de la República sea cumplida en cuanto a sus derechos y que las leyes se vean reflejadas en esos derechos.
con el objeto de que no simplemente pensemos, como mucha gente piensa, que hay muchas leyes pero ninguna se cumple. Solo por ponerle un ejemplo puntual, un proyecto bandera que ha sido del Gobierno Nacional, que es la atención a las discapacidades. Se aprobó la ley de discapacidades, pero ahora hay que darle seguimiento a la ley de discapacidades aprobada el 22 de septiembre del 2012. ¿Por qué hay que darle seguimiento? Porque resulta que organismos y funcionarios que en muchos de los casos no son sujetos de juicio político ni cosa por el estilo, ponen una serie de trabas burocráticas para que se cumpla con una obligación que de alguna manera garantizaría el buen vivir de cerca de 350.000 ecuatorianos, según la carnetización que existe de las personas con discapacidad. Mire, ha pasado ya el tiempo, el 25 de marzo próximo, se cumple el plazo de 180 días para que los gobiernos locales de todo el Ecuador emitan las ordenanzas respectivas con el objeto de que se dé la exención del 50% del impuesto predial. Sin embargo, ¿cuántos gobiernos locales han cumplido con esa obligación? Y eso nos genera preocupación. Es por eso que yo le decía que los legisladores debemos salir de las paredes de la Asamblea Nacional y tener un poco más de contacto con la gente que les dio su voto. Se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros. Muchísima suerte en su carrera electoral. Gracias por estar en Desayunos de 24 horas.